Buen día, jóvenes. El día de hoy vamos a trabajar lo que es el curso de trigonometría con respecto al tema de razones trigonométricas y reducción al primer cuadrante. La posición normal y reducción al primer cuadrante. Bueno, no sin antes dar gracias por este día que nos brinda nuestro Señor de estar sanitos, ¿no? Tanto nosotros como nuestra familia. Bien, empezamos con lo que corresponde a nuestro curso. Bien, miren acá nosotros tenemos las razones trigonométricas, nos dice, y la reducción al primer cuadrante. ¿Qué es eso? Entonces nosotros sabemos que existen ángulos mayores de 90, ¿no? Mayores de 90 pueden ser 120, 280, 340, 1216, 3800, etcétera. Son los ángulos mayores del primer cuadrante. Entonces, todos esos ángulos que nosotros vamos a trabajar, lo vamos a tratar de reducir al primer cuadrante, porque nosotros sabemos las funciones trigonométricas en el primer cuadrante. ¿Está bien? Entonces, miren, eso es lo que vamos a hacer. Nos dice, ese procedimiento mediante el cual se calcula las razones trigonométricas de todos los ángulos que no son agudos, esos son mayores de 90, ya no son agudos, en términos de un ángulo que sí lo sea. O sea, vamos a ver la equivalencia de otros ángulos mayores de 90 hacia el primer cuadrante. Para esto tenemos y vamos a recordar las funciones trigonométricas en todos los 4 cuadrantes. Nosotros tenemos acá, miren, en este caso nosotros tenemos nuestro eje de coordenadas. Este será el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Tenemos los 4 cuadrantes que se dividen en 4 partes. Ahora, nosotros sabemos que ¿quiénes son las razones trigonométricas positivas? En el primer cuadrante todas son positivas. Todas las razones trigonométricas son positivas. El seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Las 6 razones son positivas. En el segundo cuadrante nosotros solamente tenemos 2, que vienen a ser el seno y su opuesto, que viene a ser la cosecante. La inversa del seno viene a ser la cosecante, ¿no? Y luego en el tercer cuadrante tenemos también 2 positivas, que vienen a ser la tangente y la cotangente. Y por último, en el cuarto cuadrante tenemos 2 solamente positivas, que vienen a ser el coseno y la secante, su inversa, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que saber de memoria, en qué cuadrante las funciones son positivas. En el primero todas, en el segundo seno y cosecante, en el tercer cuadrante tenemos la tangente con la cotangente positiva y en el cuarto cuadrante el coseno y la secante. Esas son lo que tenemos que recordar, ¿no? Las funciones trigonométricas, los signos en todos los 4 cuadrantes. Bien. Una vez que ya recordamos esa parte, entonces vámonos ahora a trabajar. Nos dice la reducción de un ángulo positivo menores que una vuelta. Ustedes saben, puede estar en el segundo cuadrante, puede estar en el tercer cuadrante o puede estar en el cuarto cuadrante. Hasta acá menor, todo esto es una vuelta, ¿no? Entonces nos dice la reducción de cualquier ángulo que esté aquí, acá o acá en el segundo, tercero, cuarto cuadrante, lo vamos a reducir al primero. Menores que una vuelta. Eso es lo que van a hacer. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar cuando son ángulos menores que una vuelta? ¿Cómo lo vamos a colocar o lo vamos a reducir al primer cuadrante? Nos dice, se mantiene la misma razón trigonométrica si el ángulo es próximo al eje horizontal. Entonces nosotros si vamos a trabajar con el eje horizontal, la razón no va a cambiar. ¿Qué quiere decir? El eje horizontal es pi
y en el otro caso es 2pi, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos pi o 2pi. En este eje horizontal, ¿no es cierto? Acá, para acá, este es pi medios, hacia acá es pi, que viene a ser 180, el eje horizontal es 180, y para acá el eje horizontal viene a ser 0 o 360, equivalente a 2pi. Cuando nosotros lo tenemos, nos dice en este, alrededor de este eje horizontal, ¿no? Viene a ser, nos dice la misma razón trigonométrica. O sea, puede ser pi más o menos x o pi más 2pi más o menos x. Entonces, la razón trigonométrica de acá sería pi es 180 más o menos x, va a ser igual a la razón trigonométrica de acá, en este caso pi más o menos x viene a ser a la razón trigonométrica del ángulo que se está dando. Y si tenemos 360 más o menos x va a ser igual a la razón trigonométrica de 2pi que equivale a 360 más o menos x. Esto también será igual a la razón trigonométrica del mismo ángulo. ¿Qué quiere decir eso? Miren, nosotros siempre vamos a trabajar con los ángulos, el triangulito que vamos a formar siempre va a ser alrededor del eje horizontal. Mire, yo acá formo el triángulo, este ángulo, mi triángulo va a ser este, que voy a trabajar. En este triángulo voy a trabajar. Entonces, si yo tengo en el segundo cuadrante, yo voy a tener este triángulo, por ejemplo, de acá hasta acá es el ángulo, yo voy a trabajar con este triángulo, alrededor del eje de las X. Ahí está. Este es un ángulo en el segundo cuadrante, puede ser ángulo de 130 grados. De acá hasta acá son 130 grados. Si trabajo acá en el tercer cuadrante, acá va a ser el ángulo, por ejemplo, que sea este ángulo. No que sea, por ejemplo, 260, 280. Entonces yo voy a trabajar con este triangulito que está acá. Este que está alrededor del eje de las X. Este triángulo es el que voy a formar. Y si tengo un triángulo en el cuarto cuadrante, voy a tener este triángulo, va a ser, por ejemplo, 310. De aquí a acá 310, voy a trabajar alrededor de aquí. Entonces voy a trabajar con este triangulito de acá, ¿no es cierto? Entonces yo hago, por ejemplo, el seno de este ángulo. Acá sí sería por ejemplo, 360 menos 320 sería 40. Entonces, este ángulo será ángulo de 40. Con este ángulo de 40 calculo el seno, el coseno, la tangente, la cotangente y teniendo cuidado con la posición, ya sea los signos que dan en ese lugar, ¿no? Entonces, eso es lo que te quiere decir todo esto de acá, que vas a trabajar alrededor del eje horizontal, no va a cambiar la razón trigonométrica, pero sí lo que va a cambiar podría ser el signo de acuerdo a qué clase de función tengamos de acuerdo aquí, ¿no? Al eje, al cuadrante que se encuentra. Miren, lo que he hecho es esta parte de acá. Aquí está el ángulo X. Trabajamos acá con este ángulo. Tenemos acá, para acá, por ejemplo, lo que les he explicado ahorita. Si tenemos en el segundo, si tenemos este ángulo de acá en el segundo cuadrante, vamos a trabajar con este triangulito de aquí, rectángulo. Si tenemos acá el otro ángulo en el tercer cuadrante aquí, aquí vamos a trabajar con este triangulito rectángulo, ¿no? Entonces así es lo que vamos a hacer. Y si tenemos en el cuarto cuadrante lo que les he explicado hace un momento, ¿no? Tenemos, si este es en el cuarto cuadrante hasta acá, que vamos a trabajar con este triangulito que formemos acá, ¿no? Y este va a ser, el ángulo que vamos a trabajar va a ser este ángulo, ¿no? Y acá el ángulo que vamos a trabajar va a ser este ángulo, en el tercer cuadrante va a ser con este ángulo, y con este triangulito vamos a hallar las funciones trigonométricas alrededor del eje horizontal, ¿ya? Entonces, todo eso lo que estoy explicando acá en el gráfico lo tenemos aquí. Miren, nosotros sabemos que pi es equivalente a 180 grados, acá sería 0, cuando no inicia, o si da la vuelta será 360 grados equivalente a 2pi. Entonces, miren, cuando nosotros tenemos las razones trigonométricas alrededor de 180
menos el ángulo, 180 más el ángulo, 360 menos el ángulo, 360 más el ángulo, esto va a ser la misma función trigonométrica. La misma función trigonométrica de quién? De x, de x, de x y de x. ¿Qué es lo que va a variar según el cuadrante en que se encuentre? Si se encuentra en el segundo cuadrante y la función acá, seno y seno y cosecante son positivos, las demás negativos. Le pongo el signo de acuerdo a la función que nos deje. Si se encuentra en el tercer cuadrante, en el tercer cuadrante, de acuerdo a la función que te pide, si te piden la tangente, va a ser positivo. Si te piden el seno de este ángulo, de aquí, de acá hasta acá, va a ser negativo, dependiendo de la... Pero, ahora, si las razones trigonométricas están alrededor del eje de las y, puede ser 90 menos o 270 menos o más, ¿no? 90 menos o más. Entonces, cuando están alrededor del eje de la y, va a ser su corrazón. La razón trigonométrica, por ejemplo, acá, si está la razón trigonométrica de 90, a ver, de 120. Si tú pones 90 más 100, para que sea 120, sería 30, 90 más 30. Entonces va a ser la corrazón. Si te piden el seno de 120, va a ser igual al coseno de, ¿quién? De 30 en este caso, ¿no? Entonces acá cambia. Si lo haces alrededor de 90 o del eje vertical, la razón se convierte en la corrazón del ángulo que lo están formando. Entonces, lo que yo les recomiendo es siempre tratar de pasar a 180 más o 180 menos, o 360 más o 360 menos, para que la razón trigonométrica no se confunda y sea la misma. ¿Entendido? Ahora, ¿cuándo pueden emplear esto? Cuando ya en el ejercicio está 90 menos algo, 270 menos, ahí sí ya tienen que emplear la corrazón. Pero si ustedes solos van a crear, les conviene crear alrededor del eje de las X. ¿Entendido? Entonces, o sea, 180 más o menos o 360 más o menos. Y eso es lo que les recomiendo hacer. ¿Ya? Entonces, cuando son 180 más o menos y 360 más o menos, la razón trigonométrica va a ser la misma del ángulo que ustedes están formando, solamente se tiene que tener cuidado con el signo de acuerdo a los signos que ya hemos hecho. En el primer cuadrante todos son positivos, en el segundo cuadrante seno y cosecante positivo, aquí en el tercer cuadrante tangente y cotangente positivo, y en el cuarto cuadrante coseno y secante positivo, ¿no? Y el resto son negativos. Bueno, con esto vamos a hacer un ejercicio. Miren acá, por ejemplo, yo tengo el coseno de 225. 225 de aquí hasta acá es 180 y aumenta un poquito más. Va a ser cuánto más 180 más 45 viene a ser 225. Entonces nos piden hallar esto. Entonces yo tengo acá, como les digo, formo mi triángulo alrededor del eje de las X. Este es mi triángulo amarillito. Como me dicen que es de 45, 45 es un triángulo notable, cuya aquí los catetos van a ser 1, 1, y este de acá viene a ser la raíz de 2. Entonces, si yo quiero hallar este punto, si yo quiero hallar este punto de aquí, este punto de acá, ¿a qué sería igual? Este punto de acá nos dice que para X es negativo, es 1, pero como está hacia la izquierda, porque esta X es negativa, va a ser menos 1. Y para Y es hacia abajo, ¿no? Para Y también es hacia abajo, va a ser 1, pero como también el Y, también acá va a ser menos 1. ¿Está bien? Acá tiene que ser menos 1. No salir, ¿ya? Entonces ahí menos 1 para X y menos 1 para Y. Ya, acá falta el menos. Entonces, de acá, ¿qué sería? Si yo quiero hallar aquí el coseno de este ángulo, el coseno ya sabemos que es signo negativo, porque acá solamente la tangente y la cotangente son positivas.
el coseno va a ser negativo. Entonces, para acá, nosotros, ¿qué vamos a tener? Tenemos para acá, hallo de este ángulo, el coseno de 225 va a ser igual a quien el coseno va a ser cateto adyacente entre hipotenusa. El cateto adyacente en este caso va a ser X, la hipotenusa es el radio vector. El radio vector va a ser este de aquí, ¿no? Viene a ser la raíz de 2. Este es el radio vector. Entonces va a ser X entre R. En este caso, como este está hacia la izquierda, va a ser negativo, menos 1 entre la raíz de 2. El radio vector siempre es positivo entre la raíz de 2. Entonces, este va a ser el coseno de 45, va a ser cateto de acá, menos 1 entre la raíz de 2 va a ser, en este caso, menos 1 sobre la raíz de 2. Entonces, el coseno de 225 es equivalente a menos el coseno de 45, ¿no? Porque acá el coseno de 45, en este caso, es 1 entre la raíz de 2, pero el coseno de 225 va a ser negativo. Entonces, el coseno de 225 va a ser igual a menos el coseno de 45. Y eso es lo que nosotros estamos, en este caso, trabajando. ¿Entendido? Bueno, vámonos entonces al otro ejercicio. Tenemos acá hallar la tangente de 300. En la tangente de 300, que va a ser 300, es un ángulo que está en el cuarto cuadrante. La tangente en el cuarto cuadrante viene a ser, en este caso, la tangente en el cuarto cuadrante va a ser negativa. ¿Está bien? Entonces la tangente de 300 tiene que ser un número negativo. Pero, ¿qué vamos a hacer? 300 está acá. Viene a ser la vuelta que es 360 menos 60. Y eso es lo que estoy haciendo acá. La tangente de 300 es 360 menos 60. Esa es la tangente de 300. Entonces, este angulito, este triángulo que formo acá, lo voy a hacer de 60 grados. ¿Está bien? En ese de 60 grados de acá, ustedes saben que el triángulo va a ser 1 raíz de 3 y el radio vector va a ser 2. Pero en este caso, la raíz de 3 es y hacia abajo va a ser negativo, menos la raíz de 3. El X es positivo, porque está el X hacia acá, es más 1. Entonces, este punto de acá va a ser 1 menos la raíz de 3. Este punto de aquí, que es lo que me va a simbolizar el ángulo de 300. Entonces, voy allá a la tangente. La tangente nosotros sabemos que es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. En este caso, miren, este es el ángulo, el cateto opuesto viene a ser aquí, la raíz de 3 entre el cateto adyacente, que es 1. Pero como este está en el tercer cuadrante, va a ser menos la raíz de 3 por ser negativo, ¿no? Entonces, menos la raíz de 3 entre 1 viene a ser menos la raíz de 3, ¿no? Y eso es lo que nosotros estamos trabajando. Aquí estoy formando 300, 360 menos 60. ¿Cómo estoy sacando esto, no? El cateto opuesto entre el cateto adyacente. El cateto opuesto aquí será la raíz de 3, pero como está en el cuarto cuadrante se pone el signo negativo. Menos entre 1 va a ser menos la raíz de 3. Y nosotros sabemos que la tangente 60 es la raíz de 3. Por lo tanto, la tangente de 300 va a ser menos la tangente de 60. Miss, Sí. ¿Cómo hicimos para hallar que la tangente de 360 es igual a y sobre x? Igual a eso. ¿Y sobre x? A ver. X sobre X sobre. Digo, Y sobre x, ya. A ver, en este caso, ponte en aquí, ponte en este triangulito. ¿Está bien? Acá, este es mi triángulo. Te he dicho que siempre trabajas alrededor del eje de la C. Este es mi triángulo. Entonces, 300 es hasta acá.
Pero yo te digo que siempre trabajes con 360 más o menos o 180 más o menos. En este caso sería 300, sería 360, que es una vuelta menos 300, menos 60. Y esto es igual a esto es igual a 300. Ahora, tú sabes, tienes que hallar la tangente en este triángulo. La tangente en este triángulo que es el cateto opuesto entre cateto adyacente. Este valor es el eje de las X y esto es el eje de las Y. ¿No? Entonces, para acá, si es este de acá, mira, ¿no? Este de acá, este cateto va a ser una Y. El valor de la Y, en este caso I1, I2, como quieras llamar, en este punto. Entonces, este valor de acá es la raíz de 3, va a ser esta parte de acá, pero como es hacia abajo, tienes que hacer menos la raíz de 3. ¿Está claro? Y este es equivalente a este valor, y este valor es el eje en las Y. Y acá en el eje de las X va a ser esto que va a ser equivalente a 1, porque en un triángulo notable de 60, no un cateto vale 1 y el otro vale la raíz de 3, ¿no? A 60 se opone la raíz de 3 y este será 30, 30 se opone 1. Como quiero, las funciones trigonométricas de acá serían las mismas, ¿no? La tangente sería cateto opuesto, que será Y entre X. Y eso es lo que estoy haciendo acá. ¿Qué valor de Y está en esto? La raíz de 3. Pero como está en el cuarto cuadrante, la tangente es negativa. Se coloca menos la raíz de 3. ¿Y qué valor está aquí en esto? En X está el valor de 1. Pero este está en el eje positivo de las X, sería más 1. Dividiendo nos da la raíz, menos la raíz de 3. Entonces, si nosotros vemos la tangente de 60 era la raíz de 3, ¿no? Y la tangente de 300 nos va a salir menos la raíz de 3, igualando, tratando de hacer la igualación, entonces la tangente de 300 es equivalente a menos la tangente de 60. Y esa parte de tangente de 360 menos 60. Esto es para que tú halles, esto de acá es cómo has hallado para que esto sea 60, para llegar a 300. Porque a ti te piden la tangente de 300. ¿Cómo hallas la tangente de 300? 180 más algo o 360 más algo, 360 menos algo. ¿Cuánto es? 360 menos 60 será la tangente de 300. Para poder hallar eso. Si no, ¿cómo hallas que este es 60? ¿Cómo lo hallas? Haciendo esta diferencia. 360 menos 60 te va a dar 300. Si te dicen 280, entonces restas 360 menos que 360 menos 280, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 80. 80. Entonces acá tendrías que poner 80. Y hallas las funciones de 80 grados. ¿Entendido? Y es por eso que es lo que depende de qué ángulo tienes, tú tienes que hallar de qué Así se ángulo hizo en el vas a ejercicio aprender. anterior Así también. es, también es lo mismo. Tienes que tú tratar de ver 180 más o menos algo y 360 más o menos algo. Ya te he dicho que es mejor trabajar en ese eje de las X. Porque si te vas en el otro eje, aparte de todo eso te vas a confundir porque tienes que poner la corrazón. No va a ser la misma tangente, sino va a ser la cotangente. Si trabajas en el eje de las Y, en vez de tangente va a ser la cotangente la respuesta. Entonces, esto es lo que tienen que ver, ¿no? Si tú tienes el ángulo, tú tienes que este ángulo trabajarlo es 180 más o menos algo o 360 más o menos algo. Que ese ángulo, con ese ángulo es que vas a trabajar. En este caso nos dio un ángulo de 60, un ángulo notable y se puede hacer, pero no siempre te va a dar un ángulo notable. Vamos a ver ahí más adelante. ¿Está claro? Si no te dan el ángulo notable, te tienen que dar las funciones trigonométricas de ese ángulo que no es notable para que tú lo puedas trabajar.
¿Está claro? O de repente, haciendo algunas operaciones, se te van y se simplifican esos ángulos, esa función, y que ya no lo necesitas. Bueno, y así lo puedes hallar en el segundo cuadrante y en el tercer cuadrante, ¿no? Porque en el primero ya lo saben que son ángulos todos positivos. Eso es cuando es menos de una vuelta. Pero ¿qué pasa? Porque yo no solamente voy a tener ángulos de 340, de 350, ¿no? Nada. A ver, me van a pedir, a ver, el ángulo de 750. Entonces, para eso hay otra forma de convertir al primer cuadrante. Entonces, cuando nosotros queremos reducir los ángulos mayores que una vuelta, vamos a emplear esta fórmula. Nos dice, la razón trigonométrica de mayores que una vuelta, 360 es una vuelta, más alfa ya es mayor de una vuelta. Esto va a ser igual a las razones trigonométricas del ángulo que queda, de este ángulo que queda acá. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vámonos a trabajar cuántas vueltas hay y más qué ángulo va a llegar de repente al primer cuadrante. No llega al primer cuadrante, llega al tercero. Luego lo convertimos como el procedimiento anterior. ¿Está claro? Claro que si llega en el primer cuadrante happy, pues ahí no más queda. Pero de repente damos la vuelta si nos llega acá 287. Ya no está en primer cuadrante. Entonces, ¿qué hacemos? Lo convertimos como el ejercicio anterior. Bueno, vámonos entonces a ver aquí. Miren, es lo que vamos a trabajar. Por favor, tienen que tener bastante cuidado. Es simple, sino que hay que ver esto. Miren, por ejemplo, acá yo tengo, en este caso, a ver, tengo, allá nos dice el coseno de 3244. Entonces, lo primero que yo tengo que ver en 3244, ¿cuántos 360? ¿Cuántas vueltas ha dado? Porque una vuelta es 360. Entonces, ¿qué hago? Divido 3244 entre 360. Eso al dividir me da 9. Entonces, quiere decir que hay 9 vueltas. Entonces, hago 9 por 360. ¿Está bien? ¿Y cuánto me va a sobrar? El residuo que sale en esta parte, este residuo viene a ser el ángulo que nosotros vamos a trabajar. Entonces acá sería 3240 va a ser 9 vueltas, 9 por 360 más 4. 9 por 360 te da 3240. Más 4 es 3244. Con este residuo es que vamos a trabajar. Entonces, cuando nos dice la razón trigonométrica de un ángulo n vueltas por 360, ¿a qué va a ser igual, no? Esto va a ser igual a la razón trigonométrica del ángulo que queda, del resto. Vendría a ser 9 por 360 más el resto. Y este es el ángulo. Entonces va a ser, todo esto se convierte en el coseno del residuo. Va a ser el coseno del 4. Y ahí queda. En este caso no tiene, pero hay antiguamente habían unas tablas de todas las razones trigonométricas de los diferentes ángulos. Ahora ya no lo tienen en tablas, lo tienen en las computadoras. Ustedes tienen una calculadora profesional ahí ustedes ponen coseno de 4 y ahí les va a salir el valor, ¿no? Exactamente. ¿Está claro? Entonces, si ustedes tienen el ángulo grande, lo dividen. Estas son la cantidad de vueltas. En este caso sale un 9 por 360. Y lo que me interesa es el residuo. Tienen que dividir. No van a dividir en calculadora porque no les va a salir el residuo. Entonces, tienen que hacer su división normal. Una aproximación sería, bueno, pues no, al dividir te va a salir 9,05. Entonces, 9 vueltas multiplicas 9 por 360 y la resta, esto le va a salir el ángulo. ¿Está bien? ¿Entendido? Entonces, en este caso ya nos da en el primer cuadrante, lo dejan ahí. Pero, ¿qué pasaría si este ángulo de acá nos saldría 150?
Entonces tienen que trabajar como el anterior. 150 y 180 menos 30. Entonces ahí es lo que tienen que hacer, en este caso coseno de 30, ¿no? Pero en el segundo cuadrante que el seno es positivo, el coseno es negativo, entonces sería menos el coseno de 30 en este caso, ¿no? Ahora vamos a ver acá otro. Miren acá es lo que les estoy explicando. A ver, miren aquí. Si yo tengo a ver, acá tengo resolver, me dice, W es seno de 1200 entre el coseno de 2820. Vamos a hacerlo por partes. Entonces, primero voy a trabajar el seno de 1200. Voy a reducir 1200. Ese es lo que lo voy a reducir. Aquí está. 1200 lo divido entre 360. Eso es lo que voy a hacer. Al dividir 1200 entre 360 me sale 3 y me resta 120. Entonces aquí yo tengo acá nos dicen el seno de 1200 es igual al seno de 3 por 360 más 120. Esto es lo que me interesa, es el ángulo. Entonces va a ser igual al seno de 120. ¿Por qué? Porque acá me dice, pues, ¿no? La razón trigonométrica de n veces 360 más alfa va a ser igual a la razón trigonométrica del ángulo que está sobrado, del residuo. En este caso, el residuo es 120. Sería el seno de ¿quién? De 120, del que sobra. Este que sobra se coloca el seno de la que sobra. Ahí lo dejo, ¿ya? Y después vamos a seguir acá. Ahora, el otro. El 2800, coseno de 2820, aquí está otro coseno, divido, me da a salir 7, 7 por 360 más lo que me interesa es el residuo, más 300. Entonces, este va a ser coseno de 2820, va a ser igual al coseno de 300. Y eso es lo que me está interesando. ¿Quién me interesa? El residuo. Una vez que ya lo pasé de tantas vueltas a una sola vuelta, aquí ya estoy en ángulos que tienen una sola vuelta. Voy como en el caso anterior. El seno de 120. ¿A qué es igual el seno de 120? Yo les he dicho que si nosotros trabajamos en seno de 120, a ver, seno de 120, va a ser igual, les he dicho que siempre trabajen con 180 más o menos un ángulo. Para 180 sería menos ¿cuánto? ¿Para qué de 120? ¿Cuánto sería? Chicos, ¿cuánto es? 180 menos, ¿qué ángulo me da 120? Resten pues 180 menos 20. ¿Cuánto es? 160. 180 menos 120. 60. 60. Ah, Entonces, claro, pues seno de 120 es yo igual al escuché seno. 180 menos 120. Está bien, 180 menos 120 es 60. Entonces, ustedes tienen que buscar, estos dos son equivalentes, ¿cierto? Entonces, tienen que buscar siempre, cuando y es de 180 menos, conserva, va a ser el seno, ¿de quién? De este angulito de 60. Ahí. Entonces, ahora lo pongo, este 120 va a ser igual al seno de 60. Aquí, porque esto es lo que me está trabajando, igual que en el caso anterior, ¿ya? Entonces, cuando es 180 más o menos, conserva el seno, va a ser igual al seno. ¿Seno de quién? Del angulito que aquí, que es esto. Entonces, mire, cuando ya tengo el seno de 60, pero ahora veo acá el signo. 120, ¿en qué cuadrante está? ¿En el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto? ¿En qué cuadrante está? 120. Yo tengo acá mi cuadrante, este es el primero va hasta 90, acá va hasta 90, de 0 a 90, o pi medio si quieren, acá va 180, ya, acá va 270, ¿está claro? ¿Dónde está el 120? ¿En qué cuadrante? Este es el primero, este es el segundo,
Este es el tercero. ¿En qué cuadrante está? Y este es el cuarto cuadrante. En el segundo. En el segundo cuadrante está el 120. El 120, miren, está de acá de 0, más o menos está por acá. Este es el 120. Aquí está. Este es mi ángulo de 120. Entonces, y en el segundo cuadrante, ¿qué razones trigonométricas son positivas? ¿Qué razones trigonométricas son positivas en el segundo cuadrante? Ya lo he hecho. ¿Cuáles son positivas? Seno y coseno. Seno y cosecante son positivas, el seno y la cosecante. Entonces, como quieren, me están pidiendo el seno, entonces va a ser igual al seno de 60, positivo. ¿Y cuánto es el seno de 60? Ustedes ya lo conocen ya. La raíz de 3 entre 2. Esto ya es conocido. Entonces, por lo tanto, esta parte de arriba, el seno de 1200, es igual a la raíz de 3 entre 2. Ahora, de la misma manera se trabaja para el otro. A ver, el seno nos dice de cuánto, de 300. No, en este caso coseno al dividir nos da el coseno de 300, ¿no? A ver, aquí. Aquí será igual, acá 7 por 360. 3 vueltas es igual al coseno de 300. Y 300, ¿a qué es igual? A ver, 300 ¿a qué es igual? Acá sería el coseno. Ah, Acá sería el coseno, ¿no? Si estamos con coseno, coseno, acá también sería el coseno. El coseno de 300. Acá te piden el coseno. Entonces sería el coseno de 7 por 360. Sería el coseno de 300. ¿Está bien? Y 300 ¿a qué es igual? Acá sería coseno también. ¿A qué es igual? Sí, 300 sería 360 menos 60. ¿Cierto? sí. Vendría a ser 360 menos 60. Ya. Entonces sería igual al coseno de 300. Pero el coseno, a ver, el coseno en esta parte acá también sería 360 menos 60, sería el coseno de 60. Pero el coseno, este 300, ¿en qué cuadrante está? ¿En qué cuadrante está? En el cuarto. Sería que está en el cuarto. Y en el cuarto, ¿cuáles las funciones trigonométricas positivas? Coseno y secante. Coseno. Entonces sería igual al coseno de 60, que en este caso sería la raíz de 3 sobre 2. También la raíz de 3 sobre 2. Y si dividimos, nos va a salir igual a la unidad. ¿Ya? Y eso es. En este caso tendría, igualito tendría que salir, ¿no? En este caso acá no nos salía, que era el seno de 60, y acá sería el coseno de 60. ¿Cuánto es el coseno de 60? ¿Cuánto es el coseno de 60? Un medio, ¿no? ¿Cuánto es el coseno de 60? Coseno de 60. Sí, me hizo un medio. ¿Cuánto es el coseno de 60? Si yo tengo acá, a ver, mi triangulito, rectángulo. Acá. Este 60, ustedes tienen que aprendérselo así, a veces uno no lo puede tener de memoria. Si esto es 60, ¿está bien? El otro es 30, a 30 se opone 1, acá la raíz de 3 y para el otro 2. Entonces el coseno de 60 es cateto y ascendente hipotenusa sería un medio. Entonces acá sería un medio. Dividimos la raíz de 3 entre, yo había hecho para el seno, la raíz de 3, la raíz de 3 medios acá, y acá sería un medio. Entonces acá medio con medio se va, por lo tanto W será igual a la raíz
de 3. Y ese viene a ser el resultado, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros ya hemos calculado. Ahí está. Y ese viene a ser el resultado para este ejercicio. Miren, de acuerdo al ejercicio que ustedes tengan y de acuerdo a las funciones que tengan y de acuerdo a dónde colocan ustedes lo que corresponde es lo que les queda, ¿no? Entonces tienen que saber qué funciones trigonométricas están positivas en el primero, segundo y tercero y de esa manera se puede trabajar. En este caso, arriba nos pedían el seno y abajo el coseno. Acá nuevamente les explico, vendría a ser el coseno de 2800, va a ser el coseno de la parte que queda acá del residuo, vendría a ser 300. Entonces esto será el coseno de 300. Y el coseno de 300 lo calculamos con 360 más o menos, 360 menos 60 nos da el coseno de 300. Entonces, como es 360, va a ser igual al coseno del ángulo, coseno de 60, pero hay que ver el signo. En el cuarto cuadrante, las funciones coseno y secante son positivos, entonces va a ser igual al coseno de 60, que viene a ser igual a 1/2. Entonces dividimos la raíz de 3 entre 2 entre 1/2. Acá hacemos el sanguchito, o si no, podemos eliminar 2 con 2, se van, raíz de 3 por 1 viene a ser la raíz de 3. Y esa viene a ser la solución para este ejercicio. ¿Ya? Entonces, esta va a ser la solución. W es igual a la raíz de 3. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¿O algo quieren que algo les quedó flojo? A ver. ¿Está claro? Acá era entre el coseno. Sí. Bien, acá era 1 le sale si es seno de 2820, ¿ya? Pero como está el coseno, ya le sale la raíz de 3. Bien, entonces ya hemos visto, miren, un ángulo cuando está fuera del primer cuadrante, ¿no es cierto? Puede ser en el segundo, en el tercero, en el cuarto, lo trasladamos al primer cuadrante. Eso depende de quién, del eje, ¿no? Del eje horizontal que trabaja. 180 más o menos algo, 360 más o menos algo, no cambia la función. Y lo único que va a cambiar es el signo de la posición, si está en el primer, en el segundo, en el tercero, en el cuarto cuadrante, según la función trigonométrica que tenga. Ahora, si son ángulos mayores que una vuelta, lo dividimos, el ángulo lo dividimos entre 360 y el resto, ese es el ángulo que nosotros vamos a trabajar, el resto, ¿no? El resto de acá. Es decir, por ejemplo, seno de 1200 era seno de 120 y coseno de 2820 era el coseno de 300. Y con eso trabajamos, lo volvemos al primer cuadrante, ¿no? Y de esa manera ya nosotros luego hacemos la función. Ahora también existen otro tipo de ángulos que vienen a ser los ángulos negativos. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos ángulos negativos? Entonces, si nosotros tenemos los ángulos negativos, las funciones trigonométricas, miren cómo va a ser. Tenemos el seno de menos teta será, el menos se saca, menos el seno de teta. La tangente de menos teta será menos la tangente de teta. La cosecante de menos teta será menos la cosecante de teta, y la cotangente de menos teta será menos la cotangente de teta. Los únicos que van a permanecer con el mismo signo y que van a ser positivos van a ser el coseno y la secante. El coseno de un ángulo negativo siempre va a ser positivo. Si yo tengo el coseno de menos 20, va a ser igual al coseno de 20. Y la secante también, si tengo la secante de menos 1840, será la secante de 1840. Entonces, en este caso, solamente los que
cambian de signo y son positivos, vienen a ser el coseno y la secante. El resto de las funciones va a ser siempre negativa. El menos se saca hacia afuera. ¿Entendido? Eso es lo que se va a trabajar ahora. Ya con los otros dos casos más ya se va a hacer ejercicios. A ver, miren, por ejemplo, acá. Si yo tengo en este caso, a ver, nos dicen reducir, es el coseno de menos teta, entre el coseno de teta menos 360, más la tangente de menos teta, sobre la tangente de 180 menos teta. Aquí sería el seno de 180 más teta sobre el seno de 1400 más teta. Entonces nosotros vamos a ver, el coseno de menos teta, aplicamos lo que está acá. El coseno de un ángulo negativo va a ser igual al coseno del ángulo. Entonces este de acá solamente se pone coseno de teta. El menos se borra. Entonces acá miren, acá yo tengo el coseno de teta menos 360. Entonces si yo lo hago aquí, lo hago en este caso de acá, el 360, ya les he dicho, cuando es 180 y 360 no va a cambiar el signo, entonces acá sería el coseno de teta. Esto como que se va, se borra, no existe y queda el coseno de teta. Y el coseno de teta va a ser igual al coseno de teta. En este caso, la tangente de menos teta, ¿dónde está la tangente de menos teta? Está acá, va a ser el menos sale, va a ser igual a menos la tangente del ángulo teta. En este caso, acá también, miren, este 180 es como que si no existiera, el 360 y el 180 es como que si no existiera, y acá sería la tangente de menos teta. En este caso, la tangente de menos teta, ¿está bien? Y la tangente de menos teta va a ser menos la tangente de teta aquí. Si le sacamos el menos, va a ser menos la tangente de teta. Más, aquí tenemos el seno de 180, este no existe, sería el seno de teta, pero el seno de teta viene a ser el seno de teta, también, no seno de teta. Y para acá, en este caso, acá sería 3 por 360 más teta. En este caso, esto se borra y nos queda el seno de teta. También en este caso de acá. Vámonos. Acá, esto 4 por 360 es 1400. Entonces, una vez que ya he elegido esta parte, vámonos a subir en esta parte de acá y continuamos. A ver acá. A ver, aquí tenemos, en este caso es menos teta. Ya, a ver aquí. En este caso, ¿qué tenemos acá? Ya hemos visto el coseno de un ángulo negativo, siempre va a ser el mismo. Acá se borra el 300, sería el coseno de teta, que queda como coseno de teta. Aquí sería, acá estamos igual, ¿no? Acá sería la tangente, menos la tangente teta, y en este caso se borraba, era la tangente de menos teta, pero la tangente de menos teta es menos la tangente de teta, que estamos acá, menos la tangente de teta, más... Acá este se borra, será el seno de menos teta, y el seno de menos teta es menos el seno de teta que está aquí. Entre esto se borra, va a ser el seno de teta que queda como seno de teta. Aquí. ¿Estamos hasta ahí? Y de ahí ya vámonos a ver, miren acá. En este caso se van, en este caso... Acá se va coseno con coseno, nos da 1, menos con menos más, tangente con tangente nos va a dar 1, y acá seno con seno se van, y menos entre más nos va a dar menos 1. Más 1 menos 1, y todo eso nos queda la unidad. Y de esa manera es que ya estamos trabajando con respecto a lo que son los ángulos negativos. ¿Alguna pregunta? Miss, ¿puede volver a explicar una? Ya. A ver, nuevamente, pónganse acá. Tienen que tener presente este día. Todos los ángulos negativos, todas las funciones negativas, se saca el signo negativo adelante.
Seno de menos, un ángulo va a ser menos el seno de ángulo. La cosecante de un ángulo negativo va a ser menos la cosecante. La tangente de un ángulo negativo se saca el menos afuera, menos la tangente, y la cotangente de un negativo va a ser menos la cotangente. Solamente son positivos el coseno y la secante. Coseno de un ángulo negativo es el coseno, y la secante de un ángulo negativo va a ser la secante del mismo ángulo. Luego, entonces acá tenemos, nos dan esta parte de acá, miren, en esta parte de acá tengo el coseno de menos teta. ¿Dónde está el coseno de menos teta? Es igual a coseno de teta. Aquí lo tengo, coseno de teta. Aquí está, coseno de teta. También este de acá viene a ser positivo, coseno de teta. Acá cuando nosotros tenemos teta, coseno más o menos, cuando tenemos 360 más o menos el ángulo, en este caso de acá, miren, el 360 se elimina porque no cuenta, el 360 y el 180 ya saben que se eliminan y queda lo otro ángulo, sería el coseno de teta acá. Acá el 180 menos un ángulo lo eliminamos y nos da la tangente de menos teta. Aquí el seno, a ver, 1400 dividimos, 1400 entre 360 nos va a dar el 4 y de residuo 0. Entonces, este de acá es 4 por 360. Estas son cantidad de vueltas. Esto se elimina y nos queda el seno de teta. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que nos va a quedar. En este caso, se elimina, ¿no? Y nos queda el seno de menos teta, pero el seno de menos teta es el menos el seno de teta. Aquí está menos el seno de teta. ¿Hasta ahí? ¿Claro? ¿Preguntas hasta ahí? No contestan. ¿Qué no entienden? Bueno, una vez que tenemos eso, ya lo trabajamos acá. Acá estoy copiando lo mismo, se va, me da 1. Acá la tangente de menos teta sale con menos la tangente teta, esto se va y nos da 1. Acá nos daba menos seno, entre el seno y teta se van y nos da menos 1. Y simplificamos y nos da todo esto igual a 1. Bueno, vámonos al siguiente ejemplo. Hay 3, no creo que me alcance el tiempo. Quería hacer grupos. Le voy a dejar el trabajo ya para la casa porque de todas maneras necesito nota. Esta ya es la tercera unidad. Perdón, la sexta unidad. Ahora aquí, miren, por ejemplo, ahora aquí tenemos ángulos mayores de una vuelta. Reforzamos en parte seno de 900. Coseno de 540 y seno de 3870. Entonces dividimos, ¿no? 900 entre 360, ¿a qué nos va a dar? Es 2 por 360 y nos da esto como residuo, 180 es el residuo. Ya al dividir, nos da 2 por 360, 720 más 180 viene a ser 900. Entonces el seno, esto se tacha y queda 180, seno de 180. Coseno de 540, el 540 es 360 más 180. Esto se tacha y nos da coseno de 180. Con esto nomás, con esto nos quedamos. Y luego el seno de 3.870 es 10 por 3.600 más 270. Esto 10 veces la vuelta se tacha y queda el seno de 270 del residuo. Una vez que tenemos los residuos, acá nos queda seno de 180, coseno de 180 y seno de 270. Estas funciones son ángulos cuadrantales que ya se ha visto en la clase anterior. El seno de 180 nos da 0, esto ya son datos definidos. El coseno de 180 es menos 1 y el seno de 270 es menos 1. Reemplazamos aquí, lo reemplazamos, entonces seno de 200 es 0, coloco el 0 aquí, aquí está el 0. Más el coseno cuadrado de 540. 540 es menos 1. Aquí está, es menos 1. Y lo elevo al cuadrado. ¿Por qué me dice esto? Elevado al cuadrado.
Y luego en la parte inferior, seno cuarta de 3.800 es igual al seno de 270, que es menos 1 también. Y aquí lo pongo menos 1 elevado a la cuarta, porque es lo que nos dice. Acá nos da 1 entre 1. La respuesta será igual a 1. Esto ya son en función, los ángulos estos de vueltas, que también se le llaman los ángulos coterminales, y con los ángulos cuadrantales, que se ha visto que esto lo tienen en tablas, ¿no? De la clase anterior. Entonces nos dice que E será igual a la unidad. El siguiente ejercicio, el último, tenemos acá, nos dice simplificar T. Y nos dice que T es la tangente, acá está en radianes, ¿no? Tenemos 123 pi más X por el seno de 135 pi sobre 2 más X sobre la cotangente de 1533 pi medios menos X. Acá lo estoy poniendo en grande para que lo podamos observar. Ahora lo que yo tengo que hacer es, miren, pi lo voy a, para que me dé una vuelta tiene que ser 2pi, entonces lo tengo que poner en función de un número par, para poder simplificar las vueltas, porque una vuelta es 2pi, ¿está claro? Entonces lo tengo que poner en función de par. Entonces tenemos 123 va a ser igual a 122 pi más pi. Acá este de aquí, miren, 123, ya les digo que tiene que ser en función de número par, ¿no? En función de número par. Entonces acá tenemos esta parte de acá, vamos a ver si se puede pintar. 123 pi, sí, va a ser igual a 122 más pi. Esto es 123. 122 más pi, ¿no? Entonces, se pasó esto. Ya. Entonces, siempre tienen que hacer. Esto es esta parte, lo mismo. A ver, el seno de 135 medios. Esto también es un número, tenemos que convertirlo a número par, ¿no? Entonces, esto si nosotros lo trabajamos así, 135 va a ser 66 pi más 3 pi medios. Multiplicamos 66 por 12, por 2, 12 son 132 más 3 pi es 135 pi sobre 2, ¿no? Entonces forman de acá. ¿Para qué? Para que esto se elimine. Ustedes saben que cuando es un múltiplo de 360, lo vamos a ir eliminando. Y nos queda 3 pi medios más pi. En la parte inferior, lo mismo de acá, sería, en este caso sería igual 766 pi más pi medios, 766 por 2, 766 por 2, no, en este caso, 766 por 2 más pi nos va a dar 1533 pi, ¿no? Sería 1532 más pi, 1533 pi sobre 2 menos pi. Esto ya es que nosotros tenemos que cambiar. Esta parte de acá de 135 lo cambiamos, ¿no? Y lo podemos colocar. Todo esto de acá es equivalente a todo lo de acá, ¿no? Y es equivalente. Todo esto. ¿Ya? Aquí. Gabriela, ¿por qué estás manchando? ¿Qué pasó? ¿Cuál es tu pregunta, Gabriela? Y esta parte de acá, 1533 pi, todo esto es equivalente aquí, ¿no? 766. Les he dicho, siempre tienen que tratar de trabajarlo a número par, porque 362 pi para que se pueda eliminar. Una vez que tenemos así, toda esta parte lo eliminamos, ¿no? 120 pi lo eliminamos, 122 pi lo eliminamos y nos queda pi más X. Nos queda esta parte pi más X. 66 de acá lo eliminamos. Esto lo eliminamos porque es igual a ¿cuánto? 61 pi
61 vueltas, ¿no? Es 60, acá sería 33 vueltas, ¿no? La mitad 33 vueltas y para acá sería 384 vueltas, ¿no? Y esto se va. Y nos queda solamente aquí. Entonces tenemos la tangente de 123 pi más pi sería igual a la tangente de pi más x. Acá sería el seno de 135 pi sobre 2 más x sería igual al seno de 3 pi medios más x, que viene a ser acá. Y la cotangente de 1533 pi entre 2 va a ser, estos se van y nos queda la cotangente de pi medio menos x. Entonces todo esto es equivalente acá y aquí es lo que vamos a trabajar. Cuando nosotros tenemos la tangente de 180 más algo, se elimina el 180 y queda la tangente de x. Pero acá esto es 270. El seno de 270 más o menos algo viene a ser el seno de 270. Miren, es igual a la corrazón. Entonces el seno va a ser igual al coseno, porque no es, yo les he dicho, la razón es igual a la razón cuando es 180 más algo o 360 más o menos algo, ¿no? Pero cuando es 90 más o menos algo, o 270 más o menos algo, viene a ser igual a la corrazón. En este caso, miren, acá, como este es el seno de 270 más x, va a ser igual al coseno. Pero este 270 más x, ¿en qué cuadrante está? Este 203 medios es 270 más x, ¿en qué cuadrante está? En el cuarto cuadrante. Y como está en el cuarto cuadrante, el seno va a ser negativo. Por lo tanto, este de acá será menos el coseno de x. ¿Está bien? El menos, porque este ángulo está en el cuarto cuadrante, por eso es el menos. Y como acá viene a ser el seno, va a ser igual a la corrazón, porque es 270 más algo. Entonces es menos el coseno de x. Y aquí pi medios es lo mismo. Pi medios es 90, ¿no? Entonces tenemos la cotangente de 90 o más o menos algo va a ser igual a la corrazón, que viene a ser su corrazón de la cotangente va a ser la tangente. Ahora, pi medios menos algo está en el primer cuadrante, la cotangente en el primer cuadrante, todas son positivas. Por lo tanto, viene a ser así. ¿Hasta ahí entendido? Miren, acá tienen que ya saber todo lo anterior para que podamos trabajar. Entonces, una vez que tenemos eso, ya quedamos acá ya se puede eliminar. Acá podemos eliminar. ¿Qué hace chiquita si todavía no es? Ya están los de sexto, querida. Acá eliminamos estos dos y nos queda el coseno, menos el coseno de x. Bueno, chicos, aquí nos quedamos. Por favor, quiero que repasen. Ustedes ya han llevado el año pasado trigonometría. Mire, estoy empezando como que si no supieran nada del anterior, poco a poco, pero también tengo que hacer ejercicios de acuerdo al nivel que están trabajando, ¿no? Esto viene a ser al nivel, estos dos últimos ejercicios es a nivel de quinto y secundaria, los otros son los principios recordando sus conocimientos anteriores. Entonces, de tarea van a ser la página 47 y 48, los ejercicios 2, 4, 10, 12 y 18. Voy a hacer el trabajo grupal, les voy a dar y me lo envían. Por favor, este trabajo me lo envían porque ya no hay tiempo, ¿ya no? Entonces voy a darles el trabajo. A ver. Mire, grupo 1, ejercicio 2, grupo 2, ejercicio 3, grupo 3, ejercicio 4, grupo 4, ejercicio 5, y grupo 5, ejercicio 6, y grupo 6, ejercicio 7. Entonces, estamos trabajando del número 2 hasta las 7, y voy a darles sus grupos, ¿ya? Cada uno será de 2 y algunos va a ser de 3. ¿Cuántos son? 6 grupos. Vamos a ver cómo les cae. Tenemos acá 1, 2, 3, 1, 2, 3, ya. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2.
Ya, bueno, esperemos así al azar, les estoy escogiendo, esperamos con todo lo que les he explicado, por favor, hasta las 7, ¿no? A ver. A las 6, ya. Bueno, ahí tienen, a ver, acá tienen 4, muchos. Hay muchos acá, le voy a mandar a uno. ¿Dónde está? A las 5. Ya, ahí está. Ya traten de hacer, algunos tienen 3, otros tienen 2, y ya. Y inicien, combínense por favor. Combínense. Combínense y me lo envían por favor al WhatsApp, ¿ya? Kevin, combínate, Andrés. Andrés, combinarse, falta Andrés nomás combinarse. Ya. Bueno, entonces ya saben cada quien qué es lo que les toca y ya vámonos a... Ay. Bueno, por favor cámaras porque ya estamos finalizando, solamente lo hice para que sepan ustedes cuál es el ejercicio que les tocó y con qué grupo están. Salen, ¿no? A ver, nos vamos ya. Chicos, entonces que tengan un buen fin de semana, un bonito fin de semana y por favor me envían por WhatsApp me envían los resultados ya con su grupo hecho. Bien, nos vemos chicos, hasta luego. Repasen, por favor, bastante, repasen, ya les falta, por favor. Chao.